¿Alguna vez te has detenido a pensar en el precio que se pagó para que hoy tú y yo podamos tener una Biblia en nuestras manos? A través de los siglos, reyes, imperios y sistemas intentaron silenciarla, pero cada vez que alguien quiso apagar su luz, surgió un corazón dispuesto a mantenerla viva. La palabra de Dios, más que un libro, es el aliento del Creador escrito para guiarnos, corregirnos y mostrarnos el camino hacia la verdad. Esta es la historia de un hombre que desafió al poder más grande de su tiempo, armado solo con su fe y las Escrituras. Un hombre que no buscaba fama, sino verdad. Hoy conocerás cómo Martín Lutero, impulsado por el amor a la palabra de Dios, encendió una llama que transformó la historia y que aún hoy sigue iluminando al mundo. Porque hace más de 500 años, un solo hombre, un monje alemán, armado solo con fe y una pluma, se atrevió a levantar su voz contra la oscuridad espiritual de su tiempo. Su nombre era Martín Lutero, y su acto valiente encendió una llama que aún ilumina nuestros corazones hoy. Cada 31 de octubre, millones de cristianos alrededor del mundo celebran el Día de la Biblia, recordando que gracias a esa valentía, hoy podemos leer la palabra de Dios libremente. Pero, ¿sabías que esta historia comenzó con una sola pregunta? Una pregunta que todavía resuena. ¿Qué significa realmente vivir conforme a la palabra de Dios? A principios del siglo XVI, la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Solo los sacerdotes podían leerla, y la mayoría de las personas vivía su fe sin entender completamente el mensaje de Dios. Martín Lutero, un monje y profesor de teología, comenzó a estudiar las Escrituras con pasión. Allí encontró una verdad que cambiaría su vida para siempre. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Movido por esta revelación, escribió 95 tesis denunciando los abusos y errores de su tiempo, y el 31 de octubre de 1517 las clavó en la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. Aquel acto encendió la Reforma Protestante, un movimiento que no solo transformó la iglesia, sino también la historia de la humanidad. Entre sus tesis más trascendentes, Lutero afirmaba con valentía que el perdón de los pecados no podía comprarse con dinero, pues solo Dios tiene el poder de perdonar, que la verdadera riqueza de la iglesia no son las indulgencias, sino el evangelio de la gloria y la gracia de Dios, y que la salvación no depende de obras humanas, sino únicamente de la fe en Jesucristo. Estas verdades, sencillas pero poderosas, resonaron como un eco divino en los corazones de millones, despertando una fe viva y renovada. Lo que comenzó con un martillo y un pergamino, se convirtió en una revolución espiritual que abrió las puertas de la Biblia al mundo, arribando así al Nuevo Mundo. La Reforma no fue solo una protesta, fue un despertar. Lutero soñaba con que cada persona pudiera leer la Biblia en su propio idioma, conocer a Dios por sí misma y vivir conforme a su palabra. En aquellos tiempos, la Biblia solo existía oficialmente en latín, un idioma que la mayoría del pueblo no entendía. Solo los sacerdotes y eruditos podían leerla y enseñarla, lo que hacía que las personas dependieran completamente de lo que se les decía desde los altares. Esto mantenía al pueblo en la oscuridad espiritual, sin poder descubrir por sí mismo las verdades del Evangelio. Pero Lutero, movido por el deseo de llevar la luz de la palabra a todos, tradujo la Biblia al alemán, el idioma del pueblo. Gracias a su valentía, las Escrituras comenzaron a ser leídas por hombres, mujeres y jóvenes comunes, despertando una fe viva en toda Europa. Esa traducción marcó un antes y un después en la historia, inspirando a que la Biblia fuera traducida a cientos de idiomas más, hasta llegar a los rincones más lejanos del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. La palabra se convirtió en guía, en esperanza y en vida. Y hoy más que nunca,
necesitamos volver a ella. En un mundo lleno de ruido, distracciones y preocupaciones, la Biblia sigue siendo la voz que nos llama al centro del propósito de Dios. No es solo un libro antiguo, es el mensaje vivo del Creador hablándonos hoy. El Día de la Biblia no es solo una conmemoración histórica, es un recordatorio de que la palabra de Dios transforma vidas, restaura corazones y enciende el fuego de la fe. Cada página de la Biblia guarda una promesa, una enseñanza y una voz que te llama por tu nombre. Hoy, tú también puedes ser parte de ese legado. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que la palabra hablara a tu corazón? Porque a veces vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de preocupaciones, y olvidamos que la voz de Dios sigue estando ahí, esperando hablarnos a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una carta viva que sigue transformando vidas, guiando pasos y sanando corazones. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste una respuesta, una dirección o una esperanza en ella? Tal vez hoy sea el momento perfecto para volver a abrirla, para detener el ruido del mundo y volver a escuchar la voz de Dios. Porque en cada página hay promesas que renuevan la fe, verdades que restauran el alma y palabras que nos recuerdan que nunca estamos solos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Leer la Biblia no es solo un hábito, es una conversación con el Creador. Es abrir el alma para dejar que su sabiduría transforme nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestra manera de vivir. Martín Lutero levantó su voz cuando muchos eligieron el silencio. Tú también puedes hacerlo hoy, compartiendo la palabra, viviendo conforme a ella y dejando que ilumine cada paso de tu camino. Porque cuando decides escuchar a Dios, su verdad rompe las cadenas del miedo y despierta la esperanza. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Hoy celebramos el Día de la Biblia, pero más allá de una fecha en el calendario, es una invitación divina para volver al corazón de Dios. Cuando una generación redescubre la palabra, redescubre también su propósito, su identidad y su destino eterno. Si este mensaje llegó a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar una palabra de aliento, una verdad que transforme su vida, así como la palabra de Dios ha tocado tu vida hoy. Cada vez que compartes un mensaje como este, te conviertes en un instrumento de luz y esperanza, ayudando a que más personas descubran el poder vivo de las Escrituras. Suscríbete a Jesús el Influencer y únete a esta comunidad que busca acercarse más a Dios cada día, aprendiendo, creciendo y compartiendo su amor. Y juntos, con gratitud en el corazón, digamos: gracias Señor por hablarnos hoy a través de tu palabra, por recordarnos que en ti encontramos vida, propósito y verdad. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.